En 1983, en un pequeño pueblo de Kansas, un pastor metodista baja al sótano de su iglesia y ahí se encuentra con una mujer indígena. Está descalza, su ropa está sucia y come huevos crudos. Intenta hablarle, pero ella no entiende una sola palabra. Llama a la policía y ellos tampoco la entienden. Llega un traductor y les dice: no sé qué lengua habla, pero parece que no está en sus cabales. Así, sin entenderla, sin saber quién es, la diagnostican como una persona inestable. Se llamaba Rita Patiño, una mujer rarámuri, de la Sierra Tarahumara de México. El veredicto: 12 años en un hospital psiquiátrico. En silencio, violentada y segregada por no saber hablar inglés. En Estados Unidos, como en muchas sociedades, lo diferente da miedo. Y lo que da miedo se encierra o se expulsa. En los Estados Unidos de Trump, una familia como los locos Addams no tendrían cabida. No por ser tétricos, no por ser extraños, sino porque parecen no compartir los valores que supuestamente han hecho grande a ese país. Hoy vamos a hablar de comedia, de política, de xenofobia y de cómo lo extraño siempre ha sido un gran pretexto para quitarle la humanidad al otro. La familia Addams no nació como una serie ni como una película. Surgió como un conjunto de viñetas aleatorias, sin historia y sin conexión entre sí. Dibujos sueltos publicados en la revista The New Yorker a finales de los años 30. Pero para entender a la familia Addams, primero hay que conocer a su creador, Charles Addams. Un tipo que nació en 1912 en una familia de clase media estadounidense. Desde niño mostraba dos cosas muy claras: un talento natural para el dibujo y un sentido del humor extraño. Le gustaban los cementerios y los pantanos, así como todo lo espeluznante. A sus 20 y tantos años envió una viñeta a la prestigiosa revista The New Yorker y la publicaron. No solo eso, sino que también le ofrecieron colaborar con la revista. Durante años, Addams se volvió una estrella para la revista. Sus viñetas eran tan populares que terminaron marcando un estilo que muchos intentaron imitar. De hecho, hay un chiste gráfico suyo que se volvió tan particular que lo incluyeron en el test de inteligencia Binet-Simon, un test que usaba el gobierno francés para medir la madurez de sus alumnos. Esta viñeta es tan interesante que seguro que merece su propio video. Escribe en los comentarios si quieres que haga un video sobre la viñeta. Pero volvamos a los Addams. Fue en la revista The New Yorker cuando Charles empezó a dibujar a la extraña familia. De las más de 1300 viñetas que dibujó en toda su carrera, solo 58 fueron sobre los Addams. Su objetivo con estos personajes no era glorificar lo raro, sino hacer una sátira. Retorcer el ideal de la familia perfecta americana. Esa familia nuclear de clase media ascendente que soñaba con el estatus y el buen gusto que les proporcionaría la riqueza en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Charles venía de una familia así, y con su éxito como dibujante, él mismo se integró después a esa élite. Se volvió una figura reconocida y elegante, un verdadero dandy de la época. De hecho, muchos creían que él se parecía a su personaje de Homero Addams, o Gómez como se llama originalmente, ya que solían describirlo como un tipo atento, caballeroso, elegante y seductor. Pero había una diferencia importante con Charles Addams y el resto de la élite. Aunque él era un tipo de clase alta, nunca dejó su amor por lo macabro. Coleccionaba armaduras e instrumentos de tortura medievales, y hizo que su mansión fuera adornada como si fuera una casa embrujada. Vaya, el tipo se casó en un cementerio con su tercera esposa. Charles Addams no solo creó a los Addams, él mismo era un Addams. Un sátiro que se reía de su propio mundo y decidió vivir su obra hasta el final. En 1963, el productor de ABC, David Levy, se le acercó a Charles Addams con una propuesta que cambiaría la historia de sus personajes. Llevar las viñetas a la pantalla con la condición de que estos personajes adquirieran nombre y personalidad, porque hasta ese momento los Addams no tenían nombres ni vínculos claros. Charles Addams en la revista New Yorker había logrado algo extraordinario: contar historias completas, chistes de sátira aguda a través de una sola imagen, a veces sin necesidad de diálogos o continuidad. Pero los lectores más fieles empezaban a notar que muchos de esos personajes parecían formar parte del mismo universo. Fue hasta que la televisión tocó a su puerta que el mundo supo que los Addams tenían un nombre y parentesco. Repasemos los perfiles de estos personajes.
Gómez Adams o Homero, como lo conocemos en Latinoamérica, un caballero elegante, romántico, apasionado, con una filosofía de vida basada en el hedonismo y el orgullo. Morticia, madre y matriarca, una figura estilizada como una vampiresa, oscura, enigmática, pero también perversa y seductora. Merlina o Wednesday, en inglés. En sus primeras apariciones en la serie era melancólica y algo berrinchuda, pero pronto se convirtió en esa niña macabra y perspicaz que todos amamos. Su nombre viene de una rima infantil inglesa del siglo XIX. Wednesday's child is full of woe. Por su traducción en español, el niño nacido en miércoles está lleno de aflicción. Pericles o Pugsley, regordete, travieso, cómplice de su hermana. En la serie fue retratado como un niño ingenuo y el hijo mayor. Pero en las películas de los 90 se volvió más oscuro, como un delincuente juvenil, y pasó a ser el hermano menor. El tío Lucas o Fester, o Fétido como le dicen en España, es un tipo calvo, de comportamiento errático, sin habilidades sociales, una figura que parece sacada de un hospital psiquiátrico, pero que tiene un enorme corazón por su familia. La abuela, madre de Morticia en las películas o madre de Gómez en otras versiones, es una bruja, una hechicera y una sabia un poco loca. Largo o Large, el mayordomo, alto, imponente, de habla gutural. Es un zombie, Frankenstein, un hombre maldito, nadie lo sabe, pero todos lo respetan. Dedos o Thing, una mano suelta, incorpórea, que funge como mascota y sirviente. Sin duda, este es el personaje más simple y al mismo tiempo el más carismático. Esta serie solo tuvo 2 temporadas, pero fue ahí donde ocurrió un cambio muy importante. Se rebajó por completo la oscuridad de Charles para transformarla en un humor más amable, más familiar. Uno de los productores de la época lo dejó muy claro. Nuestra línea editorial es ser más graciosos que tétricos. Una semana después del estreno de Los Addams, apareció su competencia directa por el rating, La Familia Monster, transmitida por la CBS. Pero los Monsters eran otra cosa. Para empezar, ellos eran producto de licencias caducas que tenía la Paramount Pictures. Y sobre todo, eran una familia de clase obrera, no eran una familia acomodada como los Addams. Sus guiones se embarcaban en tocar un poco más temas sociales de la época, el rock and roll, la libertad sexual y los derechos civiles. Ambas series curiosamente duraron lo mismo, 2 temporadas, y fueron parte de un periodo de la televisión americana donde todos estaban enamorados de las sitcoms familiares que tenían un giro sobrenatural. Hechizada, Mi Bella Genio, La Familia Addams y La Familia Monster. Sin embargo, los Addams perdieron algo en el camino, porque por más que los Addams hubieran nacido de un humor negro y lascivo, cuando estos pasaron al mercado televisivo se volvieron inocuos. Los personajes fueron explotados en todo lo que se podían explotar. Les hicieron álbums, juguetes, caricaturas y comida, para que luego simplemente un día desaparecieran sin más, como todo lo que pasa por esta industria. Y a estas alturas del video quizás te estés preguntando, ¿qué tiene que ver una serie de los 60s basada en dibujos oscuros con la política xenófoba de Donald Trump? Y la respuesta está en los años 90. En un renacimiento de la franquicia de la mano de 2 películas y en la reinterpretación de los personajes, que en mi opinión jamás ha sido superada. A principios de los años 90, la historia de los Addams casi se queda sin escribirse. Orion Pictures, la productora original, se iba a la bancarrota arrastrando consigo este proyecto. Todo parecía estar destinado a morir hasta que llegó la Paramount Pictures a salvar el día. En ese momento, el nombre que más sonaba para dirigir esta película era el de Tim Burton. ¿Quién mejor para capturar la estética oscura y elegante de los personajes de Charles Addams que el tipo que había dirigido a Batman y El joven manos de tijera? Y aunque sí se le ofreció dirigir el proyecto, él lo rechazó para dirigir Batman Returns. El verdadero director de estas películas fue Barry Sonnenfeld. No era conocido por dirigir, pero sí por ser un gran cinefotógrafo, en especial por su trabajo con los hermanos Coen en la película Rising Arizona. Y a pesar de que no tenía un solo crédito como director, Sonnenfeld logró algo impensable con La Familia Addams: hacer de una vieja serie de televisión todo un fenómeno cinematográfico. Paramount, eso sí, no esperaba mucho. Ellos se conformaban con un éxito mediano. De hecho, habían apostado por Cher para hacer el personaje de Morticia. Pero Sonnenfeld tenía algo muy claro. Él no quería a los actores más populares, él quería a los mejores para ese papel. Así fue como él apostó por Anjelica Huston, ganadora del Oscar, y Raúl Julia, un especialista en el teatro de Broadway, para los papeles de Morticia y Homero, respectivamente. La visión de Sonnenfeld era la de recuperar la esencia de las viñetas de Charles Addams en The New Yorker.
Tanto así que muchos de los chistes de las películas son una calca de las viñetas de Charles Addams, solamente que adaptados con una producción de primer nivel. Sonnenfeld sabía que tenía que regresar a la oscuridad original, pero rebajarlo lo suficiente como para que la película fuera una clasificación familiar. Y le costó mucho trabajo equilibrar estas dos cosas, tanto así que los primeros screenings con los ejecutivos no hicieron reír a nadie. De cualquier modo, su visión fue respetada y creo que él hizo que todo valiera la pena. Desde su estreno el 22 de noviembre de 1991, La familia Addams fue un éxito rotundo. Con un presupuesto de 30 millones logró recaudar 190 millones de dólares alrededor del mundo. El estudio estaba muy feliz y no tardaron en darle luz verde a Sonnenfeld para sacar una segunda parte, Addams Family Values, que salió en 1993 con el mismo elenco y dirección. Estas películas lograron convertirse en clásicos por algo extraño y poderoso. Conectó a generaciones. Nosotros, niños crecidos en los años 90, nunca nos hubiéramos fijado en las repeticiones de una serie de comedia en blanco y negro. Pero al ver la película nos terminamos enamorando del humor y de los personajes. Y nuestros papás, los que sí llegaron a ver la serie de los 60s, también terminaron enamorados de la película, volviendo a reconectar con los personajes, pero ahora desde otra perspectiva, una un poco más madura. Ahora como adulto pienso que las claves del éxito de estas películas fueron al menos la combinación de estos tres factores. 1. Un casting de lujo. No necesitas ver más de 5 minutos de cualquiera de estas dos películas para darte cuenta que cada personaje fue casi escrito para cada actor que lo representa. Houston es una diosa gótica. Raúl Julia es un caballero galante, apasionado y alegre que todo el tiempo se la pasaba cantando en el set. Christopher Lloyd simplemente actúa en una dimensión aparte. Él siempre tiene esta mirada como perdida y esta cara de loco que hace que papeles como el del Doc Brown o el del tío Lucas simplemente se hayan hecho para él. Y Christina Ricci, bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy enamorado de ella desde 1991, pero hey, no se alteren, éramos contemporáneos. Este simplemente ha sido un amor infantil que maduró sin reciprocidad porque, pues, básicamente ella no sabe que yo existo. Pero más allá del amor platónico que tengo por Christina Ricci, hay que aceptar que ella a su cortísima edad ya era una prodigiosa. Hay varias escenas del backstage donde realmente actúa con una tremenda concentración e integración de su personaje. Hay que recordar que Christina Ricci, antes de que cumpliera los 15 años, ya la podríamos considerar como una actriz veterana. Su papel como Merlina o como Wednesday fue tan potente que le pasó lo que a Mark Hamill con Luke Skywalker. Tardaron muchos años en quitarse la sombra de estos personajes. Antes de seguir con este video, te pido amablemente que te suscribas a este canal si es que no lo has hecho. 2. Una dirección que entendía perfectamente cómo funciona el humor de los Addams. Sonnenfeld tenía una regla de oro al filmar estas películas. Nadie en el set debía saber que estaban filmando una comedia. Porque cuando todos saben que se está filmando una comedia, según él, esto contamina la esencia del género. Todos quieren volverse de inmediato el más gracioso y hacer contundentes sus escenas. Y eso, en vez de sumar, le resta a la esencia de la película. El humor de estas películas no viene del gag fácil, viene del contraste de enfrentar a esta familia oscura, lúgubre, marchita, pero al mismo tiempo viva, contra un mundo perfecto, globalizado, moderno y de consumo sin límites después del fin de la Guerra Fría. 3. Un subtexto poderoso. Voy a detenerme en este punto ya que voy a tomar el tratamiento de estas películas como la base para vincularlos con la realidad actual de los Estados Unidos y el norte global. Y porque las adaptaciones posteriores o anteriores fueron muy simplonas o muy malas. Hasta la serie de Merlina en Netflix, que si bien tiene altos valores de producción y está comandada por el mismísimo Tim Burton, hay que aceptar que es simplemente otra comedia adolescente romántica, solamente que un poco gótica. The Addams Family y The Addams Family Values son comedias sobre peces fuera del agua. Esto ya era así desde la serie. Ese siempre ha sido el punto del conflicto de estos personajes. Las películas de Sonnenfeld plantean algo mucho más interesante que otras adaptaciones. Aquí no solo son raros y ya, aquí son diferentes en el sentido más político del término. Son la sátira definitiva del sueño americano, una familia que no solo no se ajusta, sino que no quiere ajustarse. En las viñetas eran los Addams quienes nos hacían reír mediante su visión del mundo normal. Luego en la serie el mundo normal los observaba a ellos. Pero es hasta las películas de los 90s que por fin podemos ver a estos personajes resistiéndose ante la normalidad,
que quiere integrarlos, irónicamente desintegrándolos de la misma sociedad. Los Addams son una sátira desde la teatralidad de lo macabro, donde lo tétrico es una caricatura. Pero si nos detenemos un poco a observar esta caricatura, podemos observar que no solo son extraños por lo sombrío, sino porque tienen la pinta de ser extranjeros. Nunca se ha dejado claro si son inmigrantes, si vienen de Europa, de Asia o de algún país inventado. Pero es obvio que sus tradiciones lúgubres, su estética, su espiritualidad macabra tienen herencia europea o asiática, o una mezcla de ambas. Son una mezcolanza de tradiciones y culturas, y si piensas por ejemplo en Homero o Gómez, como se llama originalmente el personaje, te das cuenta que hasta su nombre es como una mezcla de intenciones muy extraña. Se llama Gómez, que es un apellido, no un nombre. Es como si Charles Addams hubiera pensado en un nombre que sonara exótico sin preocuparse mucho por el detalle o la coherencia. Pero en la serie sí llegan a mencionar que sus ancestros venían de España. De hecho, Morticia lo llega a llamar el loco de Castilla. Es obvio que esta familia no encaja con el estereotipo de América. No solo por lo que son, sino por lo que representan. Una historia de migración, de resistencia cultural, de pertenencia ambigua. En otras palabras, ellos son el otro. Y cuando los otros tienen algo que el sistema desea poseer, eliminar o corregir, como los recursos, la autenticidad y la cultura, entonces el sistema actúa, los intenta alinear y si no puede, entonces los borra. Veamos esto en la realidad. Piensa por ejemplo en la apropiación cultural. Marcas de grandes capitales robándose la cultura de minorías indígenas en cualquier parte del mundo. O piensa también en la gentrificación, que si no te desplaza entonces te somete a ser otro engrane mal pagado del servilismo que insistimos en seguir llamando turismo. Este nuevo orden no busca el sincretismo, sino la explotación, la alineación o la expulsión. Pero eso sí, quedándose lo mejor de tu cultura para hacerla pasar como suya. Hoy la administración Trump emprende una nueva campaña anti-inmigrante, el barrido de personas de su territorio bajo pretexto de mejorar la seguridad y la economía. Cuando la mayoría del origen de la violencia social no está en la multiculturalidad que tanto quieren erradicar, sino en el culto a las armas, el miedo a lo diferente y la exaltación de esos valores que hacen grande a América como la competición y el consumo. Miremos a los Addams de las películas nuevamente. En la primera película, todo el conflicto se desata porque una mujer intenta robarle su fortuna, haciéndose pasar por la madre del tío Lucas. En la segunda, una mujer perfecta, una Miss América, blanca y bonita, seduce a Lucas para una vez más quitarle su dinero. No es casualidad que ambas amenazas vengan del mundo normal. Un chiste de Merlina al final de la primera película lo deja muy claro. Cuando un personaje en la noche de Halloween le pregunta a ella por qué no está disfrazada, esta le responde que sí está disfrazada, de una psicópata, porque los psicópatas se ven como cualquiera. En las películas, los conflictos pretenden alinear a la familia Addams. Y si no lo hacen, entonces merecen ser despojados de lo que tienen. Ese es el objetivo final de los antagonistas. Pero hay otra escena que deja todo clarísimo y es para mí el corazón de toda esta tesis, el campamento de verano. En Addams Family Values, Merlina y Pericles son enviados a un campamento ultra blanco, ultra estadounidense, dirigido por dos adultos que podrían ser perfectamente votantes del estado de Florida. Ahí se encuentran de frente con los valores americanos que siempre pretenden exaltarnos en toda su propaganda. Niños blancos, sonrientes, heteronormativos y todos exactamente iguales. A Merlina le piden que sonría, porque esa es la prueba de que está integrada, y cuando se niega, cuando se resiste, la castigan. La mandan a ver películas felices, le ponen sueros de la felicidad, literalmente intentan convertirla. Eso es una terapia de conversión, pero cultural. Merlina entiende que debe aparentar integración si quiere escapar y finge una sonrisa. Aún así, los líderes del campamento la quieren humillar públicamente. La obligan a representar a los nativos americanos en una obra de teatro sobre el Día de Acción de Gracias, tal como los colonizadores reescribieron su mito, con ellos como buenas personas y no como Merlina, como nativa, debe entregar su tierra a los colonizadores con una sonrisa, pero en vez de hacerlo, interrumpe la obra, da un discurso incendiario y prende fuego a todo el campamento. Es curioso cómo no es solo Merlina la marginalizada en este lugar, sino otros niños que son diferentes por ser de otra etnia, otra cultura, tener alguna discapacidad o simplemente por ser introvertidos. Esta resistencia a ser formateados, a llamarle rareza peyorativamente a la autenticidad que el otro no puede darse el lujo de ejercer, a que nos obliguen a pertenecer a un molde que no nos representa, es un argumento aún más mordaz en la segunda película.
Es muy curioso cómo la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Trump, Kristi Noem, tiene un aire muy parecido al personaje de Amanda Buckman, la niña líder del campamento. ¿Pudo ser la secretaria en su juventud? ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que a gobiernos como el de Trump le conviene muchísimo el fomento a los prejuicios xenófobos. Así pueden deshumanizar al otro, absorber recursos, instrumentalizar el odio y materializar ganancias. Ahora bien, los Addams no son cualquier migrante, son ricos. Como ya dije, en las películas el objetivo de los antagonistas es simplemente robarlos. Tanto el argumento del conflicto con los Addams como el del gobierno de Trump no es una cuestión solo de ideales, sino también de materiales. En realidad no importa tanto de dónde vengas, sino cuánto dinero tienes. Apenas en febrero Trump presentó la creación de la tarjeta dorada, que por $5 millones dará al inmigrante extranjero la oportunidad de residir ilimitadamente en Estados Unidos y alcanzar mucho más fácil la ciudadanía. La última y primera alineación no es más que la que impone el materialismo. Eres cuanto posees. Pero un momento, los Addams son ricos, pero no parecen vivir como ricos. Su casa es muy grande pero vieja y todo en ello parece muerto. No han adquirido nada nuevo en cientos de años. Otro motivo por el cual los valores estadounidenses se sienten ofendidos con esta familia es que siendo ricos no lo ostentan. No son los grandes consumidores que el sistema espera. Para los Addams es más valiosa su herencia, su legado y su tradición. Estoy seguro que Charles Addams no planteó a sus personajes como unos verdaderos antisistema, pero en el largo camino de esta familia dentro de la cultura popular y a través de la comedia, sí nos han dejado una reflexión sobre cómo se forman las comunidades humanas, cómo se fincan los mitos de miedo y superioridad, de defensa de lo abstracto que es lo nuestro ante el otro. Las películas de Barry Sonnenfeld no son una tesis sociológica o antropológica, solo son dos películas divertidas de mi infancia. Pero me recordaron inevitablemente a todos esos grupos humanos forzados a desplazarse o adaptarse o a desaparecer. A la par que también me recuerdan todos esos otros grupos humanos que imponen y roban. Llámalo una anciana gringa que no soporta la música regional mexicana, llámalo un ejército de Israel allanando terreno a base de bombas, llámalo también al chilango furioso con el haitiano que se acaba de sentar en su banqueta. ¿Recuerdas la historia de la indígena Rita con la que empecé este video? Pues ella no solamente fue violentada en los Estados Unidos. De hecho, todo comenzó con su propia comunidad que por un malentendido pensaron que ella era una asesina y estaba loca. La comenzaron a discriminar sin pruebas y la marginaron. Los Addams son personajes divertidos que si los analizamos un poquito más nos pueden dejar la reflexión de cuán fácil es encontrar un pretexto para odiar a otro ser humano. Da clic en los enlaces si quieres ver más contenido así y no olvides suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo.